pido que busquemos en la palabra del Señor el libro de Daniel. Daniel capítulo 6, busquemos. Y nos dice en el versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, ha acordado por consejo promulgar un edicto real y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre por espacio de 30 días, si no es de ti, oh rey, está hablando al rey Darío, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, que no se quebranta. Por esta causa el rey Darío firmó la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cenadero que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como solía hacer antes. Amén y amén. Padre, ilumina nuestro entendimiento con la luz de tu victoria, con la luz de tu espíritu, y que tu palabra hable a nuestro espíritu y a nuestros corazones. Aparta de nosotros todo cuestionamiento y todo pensamiento religioso, y que nosotros podamos ser enterados de tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas. Y úsame a mí, Señor, como un canal de bendición para tu pueblo, para poder ser ese canal que emite la voz audible de lo que tú quieres en el Espíritu decirnos a cada uno de nosotros. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y el tema de este día es tiempos violentos. Tiempos violentos. Siempre ha habido tiempos violentos en muchas épocas. El primer tiempo violento que hubo en la humanidad, en la historia de la humanidad, podríamos pensar que fue la violencia de un hermano sobre otro, la violencia de un Caín que lo llevó a matar a su hermano Abel. Pero yo a la vez pienso que ese no fue el primer acto de violencia. El primer acto de violencia fue cuando el enemigo le robó al hombre lo que Dios le había dado: autoridad, palabra, dirección, visión. Y el enemigo, en violencia no física, la de Caín y Abel fue violencia física, sino en violencia emocional y almática, le robó lo que el hombre había recibido. Y estamos viviendo tiempos violentos. Vemos la violencia en muchas naciones, sin ir muy lejos, en Venezuela. Todos somos nosotros testigos de lo que está sucediendo ahí. Violencia también subterránea, por decirlo así, en Colombia con el gobierno que tienen. Violencia en Honduras, violencia en Nicaragua también en una forma subterránea, en Cuba, etcétera, etcétera. Violencia en Ucrania, en Jerusalén. Tipos de violencia en lo natural y violencia también en lo espiritual y violencia almática. Nosotros sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo recibimos la violencia física, en el alma la violencia emocional y en el espíritu el arrebatarnos la presencia del Señor, el conocimiento del Dios vivo y la comunión con el Señor. Yo quiero referirme, dar 2 testimonios quizás antes de iniciar este diálogo. Estamos en puertas de pasado mañana, martes 6, es feriado. Muchos sabrán por qué es feriado. Y es la conmemoración de la batalla de Junín, que fue hace exactamente 200 años. Miren, estábamos nosotros hace poco, el domingo pasado, celebrando la independencia del Perú, que oficialmente fue en 1821. Pero la batalla de Junín fue en 1824. Fue
3 años después de la independencia oficial que tuvimos. ¿Por qué? Porque los españoles no se habían ido, el coloniaje no se había ido ni había muerto a su deseo, instinto de seguir colonizando y seguir enquistado en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Y algo similar también sucede en lo espiritual. Nosotros podemos refutar, resistir al enemigo y decir: yo soy cristiano evangélico, yo quiero al Señor y yo ya no estoy con el diablo. ¿Y tú crees que el diablo se duerme? Los españoles no se durmieron, estuvieron esperando ahí para un momento dar un zarpazo y nuevamente reconquistar su presa, que era el Perú, que era Chile, que era Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema de la batalla de Junín en 1824, que fue en la Pampa de Junín, nosotros tuvimos la bendición, por decir así, de poder conocer ese lugar. Y digo por decir así porque es un lugar muy agreste, es un frío intenso ahí en ese lugar, es una pampa muy extensa, está al lado de un lago, el lago Junín. Está a 4.100 metros de altura, se puede imaginar. Ahí nomás uno comienza a caminar y te agitas, no puedes tú estar corriendo menos y cuanto más en una batalla que vas a tener que correr, que usar la fuerza física, todas esas cosas. Y ahí fue la batalla de Junín, ¿de acuerdo? Esta batalla de Junín, a la cabeza en ese tiempo estaba de mandatario en el Perú, estaba Simón Bolívar, el libertador. Y entre sus oficiales había un personaje que era de San Pedro de Yoc. ¿Alguno sabe cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Sabe cómo se llamaba? Era el mayor Andrés Rázuri. Y es destacable que se le mencione a él y recordarlo. Esta batalla de Junín fue una batalla más que nada de caballería. Los jinetes españoles y los jinetes latinoamericanos, por decirlo así. Y había un regimiento de peruanos, que eran los húsares de Perú. Húsares es un nombre husaj, que viene del húngaro, que significa jinete, de un caballero armado, ¿de acuerdo? Y esta batalla fue más que nada de la caballería, posiblemente también por la altura, que iba a ser muy difícil el poder librar una batalla cuerpo a cuerpo, a esos metros de altura, esas inclemencias del clima. Entonces fue de jinetes. Ahora, las huestes de nuestros libertador tenía 1.800 soldados, tenía 1.000 jinetes, y los de los españoles tenían 1.300 jinetes. Y en un momento de la batalla, los españoles comenzaron a retroceder, y fue una batalla muy rápida, pero también contraatacan los españoles y la caballería del ejército libertador comienza a tener bajas y comienzan a retroceder y comienza a tener una retirada. Y entonces el que estaba a mando de la caballería ordena la retirada, pero de pronto por ahí surgió un mayor, Andrés Rázuri, que él decía: no creo, yo creo que podemos en este momento que ellos están dando como vencedores, se creen ya los vencedores, podemos contraatacar. Y va donde su comandante, él era mayor, va donde el comandante y le dice: mi comandante, Suárez creo que pidió el comandante, mi comandante, dice el general Simón Bolívar que ataquemos. Bueno, si lo dice el loco Bolívar, vamos a hacerlo. Y agarran los caballos y con fiereza atacan, y los españoles no se esperaban eso, y comienzan los españoles a soltar las armas, a correr, a desbandarse, y fue la victoria del ejército de nuestros libertadores. Y de ahí es que los húsares de Perú mudaron a húsares de Junín. Y por eso también hay un escuadrón hasta los momentos que se honra el nombre de los húsares de Junín, que es el destacamento y son la caballería escolta de la casa presidencial. Y esa fue la victoria. Y este mayor era el mayor Rázuri. Dice que después de la batalla se enteran pues de que fue una mentira lo que hizo Rázuri. Y entonces termina la batalla y que su comandante le dice: a usted se le tendría que fusilar por lo que ha hecho y por la indisciplina.
pero la batalla se ganó gracias a usted. Así que no le dieron ninguna disciplina, nada de esas cosas. Pero tenemos nosotros que honrar esos héroes que hemos tenido y esa victoria que nosotros tenemos que siempre recordar y honrarla. Pero también, yo les digo, ahí se dio un caso en el cual quiero de repente agarrarlo para una enseñanza, que el enemigo muchas veces se descuida y nosotros tenemos que contraatacar, que no se crea él que la victoria le pertenece, porque Cristo ya ganó la victoria para ti y para mí. Pero yo les quiero también decir, le hablaba que había dos testimonios que le decía, hasta 3 testimonios. Disculpen ustedes, no quiero extenderme mucho hoy día en la palabra, pero el otro testimonio, que es algo muy triste y a la vez también incómodo, y que creo que se lo estaba comentando la semana pasada, y que da ganas de decir, como dicen los terrucos del Islam, de Hezbollah, de ellos, que dicen muerte a los infieles, ¿verdad? Creo que muchos hemos sabido o han visto las Olimpiadas 2024 en París, en Francia. En estas Olimpiadas hay una participación de 10.500 atletas, 206 países, 206 delegaciones, ¿de acuerdo? Ahora, la meta que se había propuesto el COI se llama, que es el Comité Olímpico Internacional, etcétera, etcétera. Es un comité que comienza a ver, hoy día, este año le toca a Francia, entonces los franceses organizan y quién es el que va a estar encargado, la administración, la parte logística, esto, lo otro. Entonces, este comité organizador... Es que los anteriores eventos de Olimpiadas ha habido 3.000 millones, ha habido 4.000 millones, 4.700 millones el último. Entonces ellos habían propuesto romper el récord a 5.000 millones de espectadores. Una inversión de 5.000 millones de euros han hecho en toda la logística, ¿de acuerdo? En el objetivo que tenía este comité, o que tiene este comité, es poder llegar a un público, en la mayoría de casos, jóvenes, y de preferencia menores de 20 años, dice. O sea, quieren captar a los adolescentes y a los jóvenes, que no es malo, es bueno, para adentrar a las nuevas generaciones al deporte y que no estén en cosas como en drogas y violencia, etcétera, etcétera. Eso es bueno y eso cualquiera se lo acepta, cualquier organismo nacional o internacional se lo acepta. Pero tener en cuenta que cuando empieza un evento es cuando tiene mayor afluencia de público, tanto físico como también televisado. Es uno por curiosidad, por ver cómo se empezó, todas las cosas, todas las maravillas que se van a dar en la inauguración. Entonces no sabemos si habrán llegado a su objetivo de 5.000 millones o de repente lo han sobrepasado. Pero veamos dos cositas, tener ahí presente. El objetivo de qué público quiere llegar y el objetivo de la cantidad. Y posiblemente lo hayan logrado. Y por eso es que las cosas más aberrantes se han dado en esa inauguración. Ahora después sale la responsable de este comité organizador diciendo, bueno, no hemos querido nosotros afectar religión. ¿Y por qué no se metieron con los musulmanes, digo? Porque saben que los musulmanes hoy día ya le hubiesen volado algún edificio a Francia y hubiese habido un baño de sangre, muerte a los infieles. Pero los que son más mesurados o más centrados o más equilibrados, no violencia, son los cristianos evangélicos, cristianos católicos, pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera. Ha habido muchos reclamos, pero la mujercita esta sale, si les ofendía a alguien, disculpen. Pero es como diciendo, te meto un codazo en el cuerpo, te quedas doliendo. Bueno, a mí no me dolió nada, pero si a ti te dolió, disculpa, fue sin querer. Es que era una forma de ser inclusivos. ¿Qué tiene que hacer? Meter el homosexualismo, meter esas aberraciones en un evento
que es de deporte. No tiene nada que ver, pero era el objetivo de ¿qué? De ellos. Yo les digo algo, recuérdense, público objetivo 5.000 millones de habitantes. Yo les digo, el COVID en 3 años a nivel mundial mató 15 millones de personas, promedio, ¿no? 15 millones de personas. En el Perú fueron 220.000 peruanos que murieron por el COVID. Los abortos en el mundo matan 73 millones de no nacidos, de niños. 73 millones en el año a nivel mundial. En el año, no en los 3 años como he dicho del COVID. En el año, 73 millones. Quiere decir que 200.000 abortos se están dando hoy día. Cada día hay 200.000 abortos en el mundo. En el Perú, los abortos en un año son 371.000 abortos en un año. No médicos, abortos. 371.000. Quiere decir que hoy día han abortado 1.000 mujeres o están abortando 1.000 mujeres. Nosotros vemos cómo el enemigo va avanzando en esa batalla. Con esto que han hecho las Olimpiadas es un golpe certero que el enemigo da a través de ciertos extraviados mentales y hormonales para afectar el reino de Dios. Y posiblemente han logrado su objetivo. Claro que los 5.000 millones no están de acuerdo con todo lo que vieron. Pero muchos sí y otros dicen, bueno, es el tiempo, son cosas modernas, normal. Nosotros podemos ver cómo el enemigo sigue avanzando. Tiempos violentos, pero como decía en el Génesis, la violencia mayor no se dio por la muerte de Abel. La violencia mayor fue cuando el enemigo le robó a la mujer y ahí nomás al hombre el propósito de Dios, el propósito divino, para que seamos nosotros hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios y como tal respiremos, vivamos, pensemos y obremos. Día a día el enemigo no pierde, está avanzando, él no se duerme. Los cristianos nos dormimos, nos damos vacaciones, nos vamos de recreo. A veces es el cumpleaños de uno o es el cumpleaños de la tía Panchita y hoy día hoy día no oro o hoy día no voy al culto. ¿O por qué? Porque es el cumpleaños de la tía Panchita o por X, Y motivos que nosotros mismos lo gozamos y nos lo justificamos. Nosotros debemos entender que estamos viviendo en una batalla, en una guerra del día a día. Y no es la guerra física, porque si fuese la guerra física, pues yo mismo agarro y me metería en un comando terrorista para poder matar a los que yo veo que están extraviados. Pero con eso no se soluciona. Se soluciona en los aires. Se soluciona en el alma. En los aires, que en el clamor, en la guerra espiritual, en clamar al Señor. Y en el alma, ¿por qué? Porque tengo yo que madurar, que crecer y sujetar mis emociones y ayudar a otros para que conozcan esto. Con este seminario del fin de mes que queremos hacer el por qué, es también parte de esa batalla, de esa guerra, de los por qué. Porque cuando uno llega al Señor, también hay agentes de Satán, que ellos mismos no se reconocen ni lo saben, y que cuando tú vas a dar una ofrenda, un diezmo, por ahí surge ese agente de Satán, como Judas. ¿Para qué vas a dar? ¿Por qué vas a dar tu plata? Tú no sabes qué es lo que están haciendo con eso. Mejor dáselo a los pobres. Lo mismo decía Judas. Judas no dijo, ¿para qué da ese frasco de alabastro tan caro? Le hubiese dado a los pobres. Se vendía y se daba a los pobres. Y lo mismo vienen los Judas del siglo XXI a decirte eso. Y nosotros, ay, sí, tienes razón, ¿no? No damos, ¿por qué? Porque nos conviene, entre comillas, nos conviene, ¿qué cosa? Guardar la platita. Ay, no. Este es un ángel del Señor que me lo ha mandado Dios para que me guarde la plata y no darla. Y ahora tengo plata, ¿por qué? Porque este angelito me la dio. Ese ángel de Satán, ese ángel de Lucifer, de Luzbel, ¿de acuerdo? Entonces nosotros encontramos que en la forma almática,
en las emociones y en los pensamientos, el enemigo opera. Y en las emociones, y comenzamos a... Es que yo también pienso, a mí ese hombre que está ahí gritando, a mí no me va a decir lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Yo no soy el que te voy a decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Si tú quieres perderte, piérdete. Si quieres emborracharte, emborráchate. ¿Quieres tener 4 mujeres y 5 maridos encima y que seas gay? Hazlo. Es tu problema y es tu cuerpo. Allá tú después buscarás a un buen urólogo para que te arregle lo que te han desarreglado por otros lados. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú conozcas al Señor y lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu cuerpo, con tu familia, con tus hijos y los hijos de tus hijos. Nosotros debemos entender que en el alma nos dice. Por ejemplo, cuando yo he narrado muchas veces cuando llegué con mi esposa al Señor, y nosotros también llegábamos con muchas preguntas, y que un profeta había llegado a esa iglesia, y el profeta, cuando vio una sordija que tenía mi esposa, agarró, y este profeta, era americano el profeta, le dijo que, canadiense creo que era, le dijo a mi esposa que tenía que sacarse esa sortija, pero se lo dijo que de una forma muy prudente a través de un líder que fue un gran amigo nuestro. Nosotros también lo refutamos, ¿pero por qué? Pero está loco, qué fanático, qué extremista, pero si solamente es un pedazo de metal, pero ¿por qué esto y por qué lo? Pero después entendimos, ¿verdad? Porque muchas veces también el problema es cuando... Ahora, en ese caso, por ejemplo, también el que llegó a ser nuestro líder, él nos dijo, nos explicó por qué sí y por qué no. Los por qué de este 30 de agosto. Nos explicó los por qué. Pero no nos dijo, o te lo sacas esa sortija o el diablo te come. Mira, ya está trayendo allí en moto el diablo. Así que está preparado ya. No nos dijo eso. Nos dijo, eso, ahora ahí tienes el anillo, es tu decisión que lo hagas. Y bueno, lo hicimos por obediencia y porque suponíamos que ese era un líder y el otro era un profeta y que sabía mucho más que nosotros. No nos montamos en el caballito que nos gusta cabalgar a muchos en el orgullo. ¡Ay, yo, Silva, soy el llanero solitario! ¿No? Y muchos quieren andar por la vida y decir, no, yo no necesito de iglesia, yo no necesito de pastores, de curas ni de monjas. No, yo solito me jaraneo, yo solito me mando, yo solito me autocontrolo. Mentira. Todos los que están en los infiernos un día pensaron igual. Y yo no te estoy pensando que te vas al infierno, pero está la invitación hecha. Y ahí te espera un sitio de privilegio, dice que te van a poner en la cabecera de los infiernos. Bueno, pero yo les cuento algo alarmante que me llegó en estos días. Y que justo estaba yo viendo esta enseñanza y me llega algo en lo cual acá en el Perú, en Lima, hay un colegio que es uno de los más caros. ¿Saben cuánto es la pensión para los alumnos? Es un colegio americano. Hablan inglés, salen con una serie de cosas. La pensión para los colegios está entre $1,500 y $1,700 mensuales. Acá se cobra 35 soles para la academia y piden crédito. Imaginémonos, ¿no? Pero en este colegio me llegó una información que tienen en su biblioteca, y esto lo filtró un alumno que no está conforme a ello. Hay padres de familia que no están conformes con eso. En su biblioteca tienen libros en inglés, todos por supuesto. Hay uno que se llama Trans Plus, trans y un signo más. Hay otro que se llama Black Flamingo, que es la historia de un muchacho mestizo que, como no era aceptado en la sociedad, este muchacho llegó a un grupo trans en la cual se sintió acogido, albergado, se sintió feliz y se desarrolla ahí. Hay también libros sobre la supremacía blanca, racista. Hay libros que les hablan de sexo a los niños, le hablan de la masturbación, que no es mala, que es buena. Les hablan incluso de la eyaculación, que no solamente el hombre es el que eyacula, también la mujer, o el que se sienta mujer puede ser una mujer que eyacula.
mujer entre comillas. Hay libros también ahí entre su biblioteca, todos en inglés, sobre las banderas. Y hay la bandera gay, la bandera trans, la bandera X y la bandera Y, pero todos relacionados con el homosexualismo y lesbianismo. Libros sobre sexo oral, sexo anal, sobre que todo es bueno, el sexo homosexual y todas esas cosas. Y eso es lo que les enseñan. Estando siempre con la ideología de género y con ese ambiente progresivo, de progreso de ellos. Entonces, miren ustedes, los alumnos que están en ese colegio provienen de familias muy pudientes, ¿verdad? Para que paguen $1,500 por mes. Son familias muy pudientes, posiblemente empresarios, y no solamente de una empresa, sino de muchas empresas. Entonces tienen cierta autoridad y cierto poder. Y en esas nuevas generaciones que están saliendo de ellos, les están trastornando el cerebro y lo están preparando ¿para qué? Para la Agenda 2030 que promociona y promulga la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y los organismos internacionales que han sido también tocados por la política roja. Para sacar a Dios de las escuelas, universidades, gobiernos, etcétera, etcétera. Y el enemigo es el que está haciendo, y lo estamos viendo con lo de las Olimpiadas, una forma artera para influenciar en el mundo, como que eso es lo más normal y que deben seguir adelante y sacar la antigüedad de la Biblia, la antigüedad de Dios. No, esas son cosas religiosas, cosas fanáticas. Guárdatelo para el domingo si quieres, pero no para tu vida diaria, del día a día. Y muchas veces nosotros que conocemos de Dios, conocemos el Evangelio, nos comenzamos a perder el tiempo en discusiones estériles y tontas, viendo por qué el pastor se puso corbata o por qué no se la puso. Y les digo que esto no es solamente con ustedes, es en todo lugar del mundo. Los cristianos somos tan vagos, tan ociosos, que perdemos tiempo hablando y preguntando tonterías que no vienen al caso, en vez de poder intervenir en este mundo, en los aires y en la tierra. En los aires en la oración y en la tierra en la conducción de nuestra vida, para poder ser de influencia a otras personas y no aceptar influencias externas de que nos van a trastornar, que nos van a cambiar la mente y o cambiar a nuestras generaciones. ¿Cómo podemos nosotros edificar un hogar, una familia, permitiendo y abriendo las puertas de par en par, que a través del internet o a través de las escuelas, quizás, espero que eso no se esté dando en los colegios de acá de Trujillo, permitiendo de que pueda influenciarse en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de una manera tan agresiva y tan activa? El enemigo no duerme, el enemigo no descansa. Acá los creyentes sí descansan. Los creyentes muchas veces se echan a descansar, a dormir, y tienen su día sabático, sueños sabáticos, y pierden el tiempo en tonterías, en vez de estar buscando de la presencia de Dios, en vez de estar buscando de la palabra del Señor, en vez de estar buscando de hacer el bien, de poder colaborar, de poder darle al Señor. Nosotros encontramos lo que leíamos al inicio en Daniel 6, lo que estaba sucediendo con el profeta Daniel. Cuando leemos los libros de los profetas, nos entusiasmamos, nos impacta, y las profecías que va a venir, que el fin del mundo. Porque preocúpate por el mundo de ahora y no por el fin del mundo, que si va a venir la bestia, las 10 cabezas, y que va a salir fuego y la tribulación. Eso tendrá su tiempo. Hoy día lo que tienes que preocuparte es de la guerra espiritual de hoy día. Cuando nosotros encontramos en Daniel, el profeta Daniel, cuando que cae Daniel prisionero entre comillas, y eso está en el capítulo anterior, encontramos en el capítulo 4 más o menos, o 3, que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cae sobre Jerusalén. El rey de Judá, había un rey
timorato, un rey subordinado al rey Nabucodonosor y a los reyes impíos, etcétera, etcétera. Y yo les digo algo, haciendo un paréntesis, y creo que el domingo pasado también toqué ese tema, que un hermano que estuvo acá un tiempo de Venezuela, y él estaba en Venezuela, me pasó un video que hace un mes se reunieron en el Palacio de Miraflores de Venezuela con el presidente Maduro. Se reunieron un grupo, y ahí está el video, búsquenlo ustedes, pastores orando por Maduro en el palacio, está en YouTube, y se reunieron ahí para orar por el sinvergüenza, desgraciado, asesino, criminal y genocida de Maduro. Y se reunieron ahí, y uno de ellos es un apóstol que dicen que es muy conocido ahí, Velar, una cosa así se llama. Y orando por él, y le habían llevado un manto que a un lado tenía una inscripción de jueces y a otro lado no sé qué otra cosa, ministerio, y le pusieron ese manto y oraban por él. Esos son los sátrapas del Satán, que un día fueron hombres de Dios, mujeres de Dios, pero cual prostitutas y rameras venden el llamado de Dios ante la presión de un político asqueroso y desgraciado y genocida. Ahora, algunos religiosos me dicen: pastor, por favor, la palabra de Dios casualmente está para eso, para los perdidos. Sí, pero primero que haya fruto de arrepentimiento, antes de poder ponerle estolas y capas y mantos y darle palabras de profecía. Primero que haya un arrepentimiento, primero que entregue el poder, primero que entregue las cosas, primero que pague sus culpas. Algo que incluso, miren, la palabra de Dios dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios: si tú sustraes algo, del diezmo, si tú tomas el diezmo y no lo das, y tú eres una persona que conoces lo del diezmo, esa persona, dice en el libro de Levítico, esa persona tiene que dar más la quinta parte, tiene que reponer ese diezmo para la quinta parte, 20%. Tiene que pagar sus faltas, tiene que pagar su deuda. Porque si en el mundo lo hacemos, ¿por qué no para Dios? Y lo mismo también le diría con el caso de Maduro. Claro, el Señor si quiere lo restaura. El Señor si quería lo podía restaurar, y si es que Abimael Guzmán se arrepentía, Dios se lo perdonaba. Pero tenía primero que arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento y de cambio, y pagar sus culpas. Pagar sus culpas ante el Señor, y pagar sus culpas ante la sociedad. Pero no ponerse y humillarse y ponerse ahí arrodillados, orando y llorando, y que con canciones cristianas todavía, con ese sinvergüenza. ¿Por qué? Porque ese sinvergüenza hace un mes sabía que se acercaban las elecciones y quería meterse al bolsillo. ¿A quién? A los evangélicos. Y entre los evangélicos vamos a llamar a algunos pastores para que ellos también puedan ser de influencia en el pueblo evangélico y que vote por mí. Porque 8 millones de habitantes de Venezuela no estaban en Venezuela, y porque sabía que si regresaban ellos iban a votar en contra de ellos, entonces que necesitaba votos, y por necesitar votos agarró y les dio su jarabe de lengua a esos pastorcillos, hijos de Satán, para que fueran: ay, voy a orar por el presidente de la República, ay, mira, estoy invitado al Palacio de Miraflores, ay, qué honor, qué gran honor. ¿Cómo no, señor Maduro? Hipócritas rameras. Nosotros tenemos que ser fieles. Cuando llega Nabucodonosor y toma Jerusalén, Nabucodonosor agarra y le dice a Aspenaz, su capataz de los eunucos, y le dice: búscate jóvenes de buena presencia, entendidos, no me busques sonsos, los sonsos déjalos, búscame personas que sean entendidos, de buena presencia, y que sean principales, que sean príncipes de las tribus. Y entre ellos se jaló apenas se le llevó a Daniel y a su colla, a su gentita, a Ananías, a Misael, a Azarías, sus amigos, se los llevó. Y le cambian el nombre. A Daniel le ponen el nombre de Beltsasar, a Ananías de Sadrac, a Misael de Mesac, a Azarías Abed-Negó. Le quitaron su familia, lo separaron de su familia, lo separaron de su tierra, le quitaron el nombre y le quitaron los testículos.
¿Por qué? Porque le está llevando... Pero es la verdad. ¿O se divierte, Leo? Ese es mi león que se divierte, Leo. Pero es la verdad, disculpen, de repente algunos, ¡ay, qué barbaridad, pastor! Está hablando de cosas muy chocantes. ¿Qué cosa era Aspenaz? Era el líder, era la cabeza de los eunucos. Y los que servían en palacio real de esas generaciones, de esos tiempos, tenían que ser eunucos. Los eunucos que son castrados. Porque iban a darle un servicio en casa real. Y tenían que estar en esa situación para que no vayan en la noche a gatear con la reina. ¿Por qué? Porque iban a estar muy metidos en el palacio, todo el día ahí en el palacio. Y el hecho que sean eunucos no querían ser que eran trans, que eran más, que eran trans. Empezaron con LGBT y ahora tienen un montón de LGBT y que T y que H y que R. Y le ponen un montón de nombres, idioteces, no tonterías. Todo se resume en uno solo. Y el hecho que eran eunucos no quiere decir que eran personas que eran homosexuales. Pero miren ustedes, vamos al hecho que puede parecer gracia o puede parecer chocante, pero poder entender la posición de Daniel. A Daniel, que era un jovencito posiblemente de 17 años, le arrebataron de su tierra, lo sacaron de su familia, como ha sucedido con muchos de nuestros hermanos venezolanos que han tenido que partir y separarse de sus padres, o esposas o esposos. Le separaron de su familia y además también le cambian de nombre, le cambian la ciudadanía, le cambian su legado, que ellos iban a tener participación en Jerusalén, de tierra y de casa, etcétera, etcétera. Y además también los mutilaron para que no tengan descendientes, no tengan familia. Entonces fue algo muy duro, muy cruel, para poder estar en el palacio de Miraflores, digo en el palacio de Nabucodonosor. A esos también deberían castrarlos, ¿no? A esos pastorcillos que fueron para allá. Pero bueno, eso no se debe reproducir. Pero nosotros ahí en el capítulo 1, que es el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el Señor nos permitió, el Señor nos entregó a manos de Nabucodonosor, porque el pueblo de Israel, que muchas veces como el pueblo de Perú, como el pueblo de Venezuela y como el pueblo de Colombia y como el pueblo de toda Latinoamérica han sido así, fluctuantes, son muy amigos del surf, hacen surf pero en pecados. Ahora soy cristiano, ahora no, ahora soy cristiano, ahora no, ahora soy cristiano, ahora no. Y el Señor los entregó a la mano de Nabucodonosor con todas sus desgracias que trajo Nabucodonosor. Bueno, ahora en el versículo 8 hay una declaración de este muchacho, de este Daniel, con sus amigos que van donde Aspenaz, el jefe de los eunucos, y le dice: por favor, yo te pido que no nos contaminemos con la comida a los ídolos, con las cosas de los ídolos. Y una situación difícil para Aspenaz, porque él era el responsable. Él tenía que prepararlos por unos meses a ellos para llevarlos a palacio y que los sirvan al rey. Y si ellos llegaban enfermos, en mal estado, el rey de Nabucodonosor le cortaba la cabeza a Aspenaz. Y él decía: pero yo tengo una responsabilidad con ustedes. No nos den esa comida, nosotros vamos a comer otras cosas. Y hagamos un trato, un desafío. A partir de ahora, hasta un mes, 2 meses, qué sé yo, nos evalúas. Y si nosotros estamos mal, de acuerdo. Pero si vamos a estar bien, seguimos así en esta solicitud, en este sentido. Y eso fue lo que primero hace. Daniel no dijo: y ahora, bueno, voy a estar bajo un rey ajeno, un rey impío. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues tendré que comer lo que ellos comen. Pero sin embargo, él se resistió a ellos y decidieron no contaminarse. Luego también en el capítulo 2 ya Daniel interpreta un sueño de Nabucodonosor, que no es el tema de este momento. Pero en el capítulo 3 encontramos algo, que Nabucodonosor hizo una estatua de, dice, 60 codos de alto. Es como 30 metros de alto, imagínense, una estatua que era él mismo. Bien,
y que todos tenían que postrarse y adorarlo cuando sonaba el tamboril, que tenía un momento como así como la hora del ángel que hacen en las radios. Tenía un momento así que tocaban. Momentos y que todos tenían que postrarse, tirarse al suelo y adorar la imagen de Nabucodonosor. Y sus amigos, acá en el capítulo 3 nos narra que sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no lo hicieron. Y entonces ahí mismo, ahí los chismosos, las chismosas y esos los cizañosos, ay, rey, ¿sabías qué? Tú has dado ese edicto, pero mira que hay ahí esa persona que no se arrodilla, esa persona que no ora, esa persona que está hablando mal de ti, esa persona que cruzó la pierna para la derecha en vez de cruzar para la izquierda. Y así, a veces también esas conversaciones estériles comienzan la gente a hablar y a magullar, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, ¿quiénes son? Ya, llámenlos. Entonces les llama y les dice, ustedes conocen el edicto y ustedes tienen que arrodillarse, porque si no, ustedes van a morir. ¿Y ellos qué dicen? No serviremos ni adoraremos a dioses ni a la estatua que has levantado. Ah, no va a ser. Ya, preparen el horno. ¿Qué voy a hacer? Está frito, pajarito. Y preparen el horno y póngalo 7 veces más fuerte ese horno. Y entonces los amarran a los muchachos y los llevan. Dice que estaba tan caliente el horno y estaba recién encendido que salían las llamas y toda esa cosa, que los que estaban llevándolos a ellos prisioneros, ellos murieron quemados y los arrojan al horno de fuego. Pero ellos, llega un momento en el cual el mismo Nabucodonosor va a ver qué sucedió con estos rebeldes y les dice, pero a sus carceleros, pero no eran 3 los que echaron ahí, porque veo 4 cuerpos y que están ahí caminando y están cantando, aleluya, gloria a Dios, ya. Están haciendo una jarana ahí abajo. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué sucedió con eso? Y el horno estaba súper caliente, pero era Dios que los guardó. Ellos también, en el límite de la muerte y en el límite de la desgracia, no se postraron ante la imagen que el enemigo había puesto de Nabucodonosor mismo. Y ya más adelante, en el capítulo 5, hay otro rey, Nabucodonosor. Ahora viene el segundo rey, Belsasar. Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Y Belsasar, en este capítulo 5, aparece una escritura en la pared, que esa es una parte que la reservo para otro momento, porque me fascina esa parte de la escritura en la pared, y que él no sabía qué sucedía, todos se asustaron en el reino, y el único que se le interpretó fue Daniel. Y este rey se dio cuenta, porque le habían hablado del poder de Dios que había en Daniel en los tiempos de su padre, y que Belsasar tenía también cierto reparo y cierto respeto sobre Daniel, y que Daniel mismo, cuando le interpreta esa escritura en la pared, entonces también él lo tuvo que asumir y escuchar. Pero algo que también encontramos más adelante es que hay una fiesta en palacio. Y en esa fiesta en el palacio, el rey Belsasar hace traer los vasos sagrados, los vasos de oro y el mobiliario de la casa de Dios de Jerusalén cuando fue tomado por su padre Nabucodonosor. Y bebieron esos vasos el rey, sus invitados, sus concubinas, sus mujeres, y toda la fiesta fue hecho, y profanaron los instrumentos sacros. Y eso le trajo la muerte de parte de Dios a Belsasar. Le trajo la muerte, pero antes de morir entra y toma el gobierno otro rey, tercer rey, Darío, que era el rey de Persia, me parece. Y Darío toma ese reinado de Jerusalén, de Babilonia, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empezamos nosotros con el tema que hemos hablado, que del capítulo 6, ¿verdad? En el cual dice que Darío tenía 120 sátrapas. Sátrapas eran como administradores de pequeñas comarcas o lugares. Y estos 120 estaban debajo de 3 gobernadores. Y uno de los gobernadores justo era Daniel, el eunuco, el esclavo, el judío, el hebreo. Era Daniel.
Pero los otros gobernadores como que no les gustaba Daniel, porque Daniel era diferente a ellos, y no era diferente por el hecho de que era de otra nación o por su condición que había sido esclavo, era parte de eso, sino porque no eran de ese pueblo y que ellos estaban coludidos con la idolatría, pero Daniel no. Daniel, a través de los 3 reinos, Nabucodonosor, Belsasar y hoy Darío, él mantuvo su integridad. Él fue siempre radical, firme e íntegro delante del Señor y de los ojos de los hombres también, pero es lo que menos interesa ante los ojos de los hombres. Pero él siempre se mantuvo en esa integridad y por eso no gustaba. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres leal con el Señor, la primera que te va a acusar es las personas que están en tu entorno, sean familiares, sean amigos, compañeros de trabajo, y nos quieren hacer sentir mal. No lo hacen de repente con una mala intención, antojadiza o muy ensañada, pero es su carácter. ¿Por qué? Porque si estás en tu grupo de amigos o de familia y todos están chupando como vikingos ahí, y tú dices, no, yo Coca-Cola. Y eso que la Coca-Cola no es muy sana, pero ya, Coca-Cola. Entonces dice, ay no, miren, yo no era cristiano, pero siempre fui un poco rebelde a todo el ambiente que me rodeaba, qué sé yo, no sé. Era un hijo rebelde nacido del vientre de mi madre y me casé con una más rebelde todavía. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en algún momento yo les he contado que mi padre era de Ica, aunque no vivía conmigo, nunca vivió conmigo, pero a la siguiente cuadra de mi casa vivían unas tías, hermanas de mi padre. Y cuando el abuelo venía de Ica, el abuelo venía cargado, no de plata, venía cargado de vino, de pisco, de cachina y todos los licores que dan a esa hermosa tierra de Ica. La hermosa tierra de la pastora Kelly. Y bueno, llegaban los abuelos y era fiesta ese día y los 2 días y todas las semanas. Y todas las semanas tomaban la familia Córdoba como locos. Y bueno, como era cumpleaños, por ejemplo, del abuelo o de la abuela, yo iba a saludarlo y estaban ahí mis primos y mis tías ahí alegres, comiendo y tomando. Y comían a veces cuando se acordaban. Y digo, le hemos comido hoy día. Salud por eso. Ahí, y para adentro. Pero y mis primos les gustaba el trago, ¿no? También tomaban ahí su trago. Y éramos mocosos, 15, 16 años. Pero estábamos en familia. Y ahí iban los amiguitos de ahí de mis primos, de ahí del barrio, de Barrios Altos, iban ahí. Y bueno, yo también tomaba, pero tomaba hasta un límite. Nunca me gustó el trago, tomaba hasta un límite. Y los otros, mis amigos, o los amigos de mis primos, se ponían bravos porque yo no quería tomar. Salud, Reinaldo, que caramba, nos pareces a hijo de tu padre. Y yo decía, me está alabando. Qué bueno, gracias por eso, que no me parezca a mi padre. Y bueno, mi padre tampoco no le gustaba, dicen, el trago, le gustaban las mujeres, se embriagaba con las mujeres, se emborrachaba con las mujeres, le daba una cruda con las mujeres. Una de esas crudas lo mató. Y bueno, y me decían, pero toma, y ya se ponían agresivos, ponían malcriados. ¿Por qué? Porque yo después me he dado cuenta, ¿no? Si yo no tomaba en un grupo de 10, yo era el lunar. Y ellos se sentían mal de que ellos seguían tomando, pero yo decía, no, yo no quiero tomar. No, yo no tomo. No me gusta, ya tomé. Pero si has estado tomando, ya tomé contigo, ya no quiero tomar. Pero tienes que tomar. No, un momentito, yo no tengo que tomar contigo. Yo tomo con quien me da la gana y el día que a mí me da la gana. Y ahí nos poníamos bravos, ya listos para agarrarnos a los golpes. Ya pues sale afuera, vamos afuera. Y a mis primos eran. Y yo, ya vamos afuera. Y yo buscaba a mis primos, oye, por si acaso me estoy yendo afuera, agárrame que lo mato. Y eran como 5 o 8 que tenía que echarme encima. Y yo ese tiempo era chiquito y flaquito, ¿no? Pero eso, a medida de broma, eso sucede. Y lo más triste es que sucede con nosotros los varones ya
corajudos, valientes, grandes, de 20 años, de 30 años, de 40 años. Es que todos toman en la familia y ¿cómo les voy a desairar? Salud contigo, Pancho. Salud, pues ¿qué vamos a hacer? Por si acaso no le digas al pastor. Y salud. Y con los compañeros de trabajo, es que después están ahí que me chacotean y se burlan de mí. Así que tengo que tomar para que no me fastidien. ¿Por qué? Que te fastidien, tú después te vas a reír de ellos. Cuando los veas vomitando, cuando los veas que se están besando con los otros. Yo te quiero, hermano, tú eres mi pata, yo te amo, hermano. Se ponen a llorar, a besarse y después se van de la mano al baño. Ahí vamos, Pancho. No, porque le sale ahí, ¿no? Se le sueltan todas las hormonas. Vamos a cobrarte entrada, Leo. Se está divirtiendo más que en el teatro. Pero muchas veces nosotros, la influencia social nos puede llevar a cosas que no son gratas ante Dios. Este hombre, Daniel, este joven, Daniel, pasó generaciones de esclavo. Pasó por 3 reyes sobre Daniel. Nabucodonosor, pasó con Belsasar y pasó con Darío. Y algunos de ellos se dieron cuenta que él era un servidor y lo manifestaron. Nabucodonosor lo dijo, Darío lo sabía. Por eso es que le dieron un lugar de importancia en el reino, a él también. Reconocían que él era un siervo del Dios Altísimo, del verdadero Dios. Que ellos no pudieron hacer un giro de 180 grados en el reino para cambiar las condiciones, como sucedió también con la iglesia misma católica, en el cual un tiempo el Papa antes no salía, no sonaba ni tronaba, y es porque él estuvo haciendo un giro, quiso hacer un giro de 180 grados de todos los errores, y lo único que hizo, y eso me lo contó una monja, lo único que hizo fue, después cuando apareció, pidió perdón, entre comillas, perdón, por tantos siglos de error doctrinal que la Iglesia Católica había estado caminando, pero continuaron con sus mismas cosas. Hay algunas iglesias que sí variaron y cambiaron. Hay iglesias católicas que tú vas y no encuentras imágenes ahora, porque eso es lo que Juan Pablo II quiso hacer. Pero la curia romana, todo el grupo de cardenales no lo permitió. Y estuvo en esa pugna Juan Pablo II. Pero nosotros encontramos que muchas veces, como estos reyes, reconocían quién era Daniel. Como fue también el faraón que reconocía que con José estaba el Dios verdadero, pero no tuvo la valentía de hacer ese giro de 180 grados. Si el Nicolás Maduro quisiera hacer un cambio, también no puede en ciertas formas, porque sobre él hay todo un séquito de sinvergüenzas y sátrapas vividores de esa comodidad que él y Chávez les ha regalado. No puede hacer el giro de 180 grados, pero no, porque se necesita ser muy valiente. Llegando de repente a la parte chocante, que a uno no les puede gustar, pero Daniel, aún en su condición de apátrida, porque no tenía patria en ese momento, aún en su condición sin familia, aún en su condición de tener otro nombre, aún en su condición de haber sido esclavo, de estar como esclavo, y aún en su condición de ser eunuco, tuvo lo que en lo natural le habían cortado. Y que muchos que tenemos a veces no tenemos la valentía y el coraje para enfrentar al amigo, al jefe, es decir, no, yo no tomo porque soy cristiano. Y no, ay, que estoy mal del estómago. Cómprate tu papel higiénico, pero sigue tomando, te dicen. No, es que estoy con medicinas, por eso es que no tomo. Es decir, no, yo no tomo porque soy cristiano. Te prohíben. No me prohíbe nadie, es mi decisión. Mi cuerpo yo lo cuido. ¿Y esto? No, pero ¿y Jesús? ¿Y Jesús qué? ¿Jesús te va a romper el hocico a ti? ¿Qué hablas de Jesús? No, en la boda de Caná. Así, enséñame dónde está. Eso sí se aprenden los borrachos. Y se aprende ahí a citar la palabra. Y Jesús en la boda de Caná que convirtió el agua en vino. Eso que bien se lo sabe, pero no, ¿por qué no se leen también el Apocalipsis? Y ahí lee y el monstruo de las 3 cabezas te está esperando, las 3 cabezas, las 10 cabezas, te está esperando. No, se aprenden lo que quieren. Y ahí nos dice que Jesús se metió una bomba de Padre y Señor mío.
y que decía, las dos son mías, dos más son mías. En ningún momento, él convirtió el agua en vino, pero no dice que él estuvo bebiendo y él se embriagó para celebrar esa boda. Y era su pariente el que se casaba. No es necesario. Entonces nosotros encontramos que este Daniel supo ser íntegro, supo ser valiente con Belsasar, con Nabucodonosor, con Darío. Y por eso ellos, los gobernantes, comenzaron a tenerle respeto. Incluso él, a uno de esos reyes, él le dijo que las cosas cómo iban a pasar cuando le escribió en la pared y le dice, y eso significa que tú vas a morir. ¿Y qué es lo que hace el rey? ¿Me lo matan? No, denle su vestido de púrpura, denle oro y denle todo a él. Yo muero, pero muero por mis actos. Yo me lo gané. Y él tiene razón. Y a él no me lo tocan. A él le dan posición. Porque era un rey íntegro también. Era un rey justo. Pero nosotros debemos entender, resumiendo todo esto, ¿de qué te alimentas? ¿Cuál es tu alimento espiritual? ¿Lees la palabra? ¿Eres ministrado? ¿Escuchas la palabra? ¿Buscas conectarte con alguna transmisión o con célula que tenemos? ¿O simplemente vienes por venir los días domingos? A la orden, mi capitán, aquí estoy. Porque hoy es domingo tengo que venir a culto, o antes me iba a misa, ahora estoy acá. No lo hagas por obligación. Tú, el diezmo. ¿Calculadora tiene alguien? Tengo que dar 34.23 céntimos. ¿Habrá vuelto en la bolsa? Y voy a dar justo por ley, por obligación. No des por obligación. Da por gozo, da por alegría, da con generosidad. Porque eso es lo que agrada a Dios, huele agradable al Señor. ¿Nosotros de qué nos alimentamos? De la prensa diaria, lo que dice la prensa. Es bueno saber las noticias, pero no dejarte influenciar por ello. Yo les digo, por ejemplo, lo que está sucediendo en ese colegio Roosevelt, y no creo que sea el único colegio en el Perú, ni en el mundo. Son muchos colegios que están torciéndose con esa ideología de género para destruir las nuevas generaciones. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo pago $1,670 por mi hijo porque va a salir de ahí hablando 3 idiomas, va a salir un empresario. Y sí, pero ni se enteran lo que está aprendiendo. Hay algunos padres que sí se enteran lo que están aprendiendo los hijos ahí, lo que le dicen. Y esos padres están reclamando porque ellos están pagando un mundo de plata. ¿Para qué? Para que le destruyan la mente al hijo o a la hija. Nosotros, ¿de qué nos alimentamos? Nos alimentamos del agua viva, del pan nuestro, de cada día, dice el Señor. De cada día. No es que vengas el domingo a culto y la palabra estuvo muy buena. Pero ¿y mañana qué vas a hacer? ¿Vas a leer la palabra o vas a leer tus chistes de Condorito? ¿O vas a ver qué cosa hizo la Chola Chabuca? ¿De qué te alimentas? ¿Qué es lo que te alimenta cuando vas a algún cine o cuando ves un programa de televisión? ¿Te alimenta de algo? ¿Te edifica? Si no te edifica, pues no sirve, no vale. Luego también nosotros cuando los mismos amigos que ellos dijeron, nosotros no vamos a servir ni vamos a adorar a ningún Dios. ¿Qué es lo que muestra ahí? ¿A quién sirves y a quién adoras o a quién adulas? Porque hay muchas personas que a veces están adulando al poderoso, entre comillas, al jefe o al empresario porque tiene plata. Ay, sí, hay quien, qué lindo que se ve usted. Está haciendo ejercicios, está como un rechancho pesando 200 kilos. Está haciendo ejercicio, se le ve musculoso, ¿no? Y el chancho dice, ay, sí, estoy haciendo ejercicios. Y mi ejercicio que hago es, mire mis bíceps. Acabo de levantarme una pierna de toro. Ay, sí, se le ve muy bien. Qué sabio que es usted. Qué inteligente. No lo había visto yo. Hoy día es ese frío, es que estamos en invierno. ¡Qué sabiduría! Yo no sabía que estábamos en invierno. Comienzan a adular a las personas y la adulación llega a gustar a los oídos. ¿A quién adulas? ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? Tenemos nosotros que ver cómo ellos servir al Señor y adorarlo a Él. Y cuando comenzamos con el capítulo 6, que los sátrapas y los otros gobernadores
quisieron ponerle una trampa a Daniel, querían desaparecerlo y manipularon las cosas para que Darío firmase, aceptara ese decreto. Se le podía pedir, adorar y depender de él, del rey. ¿Y qué es lo que hizo? Una vez que salió el decreto ese, ¿qué es lo que hizo Daniel? Abrió las puertas y ventanas de su casa y 3 veces al día levantaba las manos y adoraba al Señor. Y acá tenemos miedo que nos descubran que somos cristianos, que yo soy cristiano del servicio secreto. Yo estoy así callado boca nada más. Pero que no sepan. Oye, te vi entrar, dicen que felizmente me congrego a Adulán porque ahí solamente pasamos nosotros y ni el diablo quiere pasar porque está alejado. Entonces nadie me ve. Pero ¿qué si hacíamos los cultos en la plaza de armas? Como un tiempo lo estuvimos haciendo, ¿verdad? Un tiempo estuvimos nosotros que estuvimos como gitanos errantes porque no teníamos, en ese año no teníamos un local. Y 1 o 2 meses estábamos en un sitio, nos sacaban, y 2 meses en otro sitio. Y también teníamos ahí culto. No sé si ustedes conocen la Casa de los Jesuitas, que es un auditorio de la Universidad Nacional. Y ahí comenzamos a hacer culto. Nos quedamos un buen tiempo ahí, ¿verdad? Y la gente entraba y creía que era porque tiene todo el aspecto pues de iglesia, ¿no? De iglesia católica, porque era la Casa de los Jesuitas. Y entonces entraba, escuchaba música y que había un loco gritando ahí. Y entonces decía, ay. Y entraban y se sentaban. El padrecito, ¿no? Sí. Entonces los sugieres decían, sí, el padrecito tiene 3 hijas. Y su esposa le dice, papacito, todo el tiempo. Sí, es el padrecito. Y después se convertían y ya se quedaban. Y algunos se quedaron hasta ahora en la iglesia. Pero nosotros encontrar de que el lugar no hace la presencia del Señor. El Señor va a cambiar. Su presencia va a cambiar los lugares. Y va a convertirlos de malos a buenos. Este era un terreno. Este era tierra más tierra más tierra. Y al fondo había una chocita que era la habitación de una pareja de campesinos que eran los que cuidaban el terreno. Y el dueño no lo quería este terreno. Y ahora tenemos la casa del Señor. Y mientras ustedes lo permitan, seguiremos edificando y estamos con un reto de poder hacer un culto. Amados, ahí está. Hago un paréntesis. Vamos a hacer un trato. Ustedes nos van a apoyar. ¿Ven las columnas verdes? Le tenemos que dar mantenimiento. Le hemos dado mantenimiento para que no se oxiden. Es de buen acero. Se mandó traer desde Lima. Nos costó buen plata. Ahí necesitamos hacer el techo. Poner las vigas. Cada viga creo que sale como 15,000 más o menos. Cada viga sale como 15,000. ¿Cómo cuántas vigas son? ¿8? ¿10? ¿20? ¿Ah? Más o menos como cuántas vigas. $15 vigas. O sea, ahí tenemos otros 225,000 soles. Así que el que tenga 225,000 soles, y le voy a dar un certificado de indulgencias acá mismo. No, mentira, eso no. Y eso ahora lo edita algún hijo de Satán y después mira lo que está diciendo en esa iglesia no es de Dios, es del diablo. Así que, porque sí, hay satánicos también, agentes infiltrados en las iglesias y que a veces también a nosotros nos han editado. Incluso una vez estaba predicando el pastor Renovato y editaron una partecita y comenzaron a hablar pestes de él. Pero bueno, vamos al trato. Miren ustedes. Ustedes colabórennos para poder hacer el techo ahí. Porque ese es el auditorio real. ¿De acuerdo? Porque si no, los cultos van a ser allá. Con sol, ahora que viene el verano, vamos a repartir sachets de bronceador. Con lluvia, vamos a repartir papelitos de plástico para que se pongan en la cabeza. Y nos vamos allá. Y si no llegamos a poner el techo, entonces tú vas a mirar con malos ojos y le vas a decir, por tu culpa que tú no diste, hijo de Judas. Y estamos acá. Pero no, ese es el auditorio central, el auditorio que va a tener una capacidad para 3,000 personas, porque nos estamos proyectando para las nuevas generaciones, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Y este es el estacionamiento, en realidad es el estacionamiento. Así que dile al que está a tu lado, con razón pareces Volvo.
Esos camiones, hay algunos que ya están adoptando ese cuerpo de los camiones, ¿no? De los Volvos. Pero y hay algunos también ticos por ahí, así todos chiquititos, unos ticos. Pero yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora y que seguiremos haciendo es el favor de Dios para edificarle casa al Señor. Pero todo se consigue ¿con qué? Con los hijos del Señor que saben alimentarse del Señor. Tú eres un hijo, una hija de Dios que tienes que adorar a Dios en tu corazón. Y termino con lo que empezamos en el capítulo 6, cuando Daniel tomó la decisión, y no era desafiar la autoridad del rey, sino era su modus vivendi, su forma de ser, de abrir las ventanas y orar y poder hablar con Dios. ¿Qué cosa es la comunión con Dios? Necesitamos cada uno avivar esa comunión con el Señor, poder tener esa intimidad con Dios, poder estar en Él esperando y confiados en Él, poder ser firmes en lo que Dios nos ha puesto, en lo que Dios nos dice, y ser firmes para rechazar las invitaciones del enemigo, las invitaciones del mundo, porque el mundo está, como dice la palabra de Dios, el enemigo anda como león rugiente tratando a quien devorar. Serle leal al Señor y radical con el pecado, no consentir el pecado en tu vida. Yo no digo que tú estés en pecado, pero las invitaciones del pecado siempre van a estar, las tentaciones siempre van a estar, y el único que decide soy yo. Seas pastor, seas líder, seas siervo, seas congregante, siempre va a haber invitaciones para que nosotros en el alma, como Eva, en el cuerpo, como Abel, o en el espíritu, como en el caso de Daniel, quieran sacarnos del contexto y llevarnos a su territorio para destruir tu vida, tu llamado y tu futuro. Tú tienes un futuro con el Señor. Tú tienes un llamado de Dios para tu vida. No lo arrojes al suelo. No seamos como esos pastorcillos que fueron a rendirle pleitesía a ese tirano, a ese asesino, sino que seamos nosotros leales, que quizás esos puedan conseguir el beneficio económico o de dádivas materiales a través de sus hechos, pero Dios tiene mucho más para darte. Entonces solamente saber esperar y estar confiado en el Señor, y estar en esta batalla que es del día a día, y que los por qué, guárdatelos para el fin de mes que Dios te va a responder, pero los por qué entregárselos al Señor y poderle ser fiel y leal al Señor, y porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y si no tuviese un propósito, no estarías hoy día acá. Y el Señor hoy día nos está dando esta prédica porque tú ibas a venir, porque era para ti, porque es para mí. El primer predicado soy yo, para que nosotros podamos tomarlo, de poder tomar el ejemplo de Daniel, no del Daniel que probó profetizar y ponemos a profetizar, sino el Daniel en el proceso. Miren, en este capítulo 6, ya creo que es el último capítulo del libro de Daniel, este capítulo 6, Daniel tenía más o menos como 70 y tantos años. Él muere a la edad de 80 años. Pero vamos al hecho que pasaron cerca de él, o por encima de él, 3 reyes: Nabucodonosor, Belsasar su hijo y Darío. Y él llegó a conseguir, no por adulación, sino por los hechos y su testimonio, llegó a conseguir el favor de esos 3 reyes que no eran del pueblo de Dios, pero llegó a conseguir el favor de esos 3 reyes por su lealtad, por su integridad, por su línea recta de disciplina que tenía él para las cosas del Señor. Y él llega a morir a los 80 años, sin familia, sin descendencia, claro, pero con mucha descendencia espiritual, que somos nosotros los que estamos escuchando hoy día su historia. Quiero las bendiciones de poder tener una boca como Daniel, de poder tener una visión como Daniel, poder tener una revelación como Daniel, pero sé también firme como Daniel. Volviendo al tema de la siembra y la cosecha, yo no puedo cosechar donde no he sembrado. Yo no puedo querer adquirir los beneficios y las bendiciones de Abraham, de Daniel, de David, si yo no siembro en el proceso, y sembrar en lealtad y fidelidad a mi rey, a mi Dios, a mi papá. Dios me los bendiga. Ponte de pie, dale un aplauso al rey. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, por este tiempo, por cada uno de tus hijos, Señor, que en esta mañana le has hablado, y que ellos tomarán para sí, Señor, esta enseñanza,
para que seas tú, bendito Padre Celestial, el director de nuestras vidas, el director de nuestros sueños, el director de nuestra esperanza. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, porque nosotros creemos que si no sembramos no cosecharemos, y queremos sembrar fidelidad para poder cosechar fidelidad de nuestros hijos, hijos espirituales, hijos naturales, nuestra familia. Poder ser como Daniel, de poder influenciar. Él influenció en 3 magistrados, en 3 autoridades, en 3 reyes. Y así también yo poder influenciar en personajes de autoridad, y no por la adulación a ellos, sino por la revelación de tu palabra en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por este momento, por este tiempo. Bendícenos, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos, y a aquella persona que está todavía con sus luchas de dejar algunas áreas. Bendícelo, Señor, y hazlo definir para su bien, para su mañana y para su futuro. Y el Señor te dice: mira a tus hijos, y de ellos tendrás también nietos, tendrán hijos tus hijos. Y si tú hoy día no siembras integridad, no siembras cambios radicales en tu vida, no esperes cosechar bendiciones en ellos, porque tú eres el que lo estás sembrando. Gracias te damos, Señor.